siendo canal de bendición. Pregúntese, ¿soy yo canal de bendición o solamente vivo un evangelio para mí mismo? No me importan los demás, no me identifico con las causas de los demás y lo más importante, no me importa si los demás se pierden, yo soy salvo y simplemente eso es lo que vale. Hechos capítulo 16, estaremos leyendo del 25 en adelante, pero a medianoche recordemos que está hablando aquí de la causa que ellos fueron encarcelados, especialmente Pablo y Silas, porque Dios lo había usado especialmente a Pablo para reprender el espíritu de Pitón que había en aquella muchacha, un espíritu de adivinación que le dejaba ganancia a unas personas que la usaban como un producto en ese entonces. Sin embargo, esta muchacha fue libre y estas personas vinieron en contra de Pablo y de Silas, de tal manera que levantando falso testimonio lo llevaron a la cárcel. Y dice este verso 25 del capítulo 16 de Hechos que estamos estudiando durante esta semana: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire qué actitud tenían estos hombres que en medio de ser azotados, en medio de estar custodiados, en medio de estar de una manera incómoda, estos estaban glorificando y exaltando al nombre del Señor. Me encanta esta parte porque señala que ellos cantaban himnos a Dios. O sea, había una alabanza. Esto es lo que significa. Ellos estaban alabando, glorificando al Señor. Y la Biblia dice que adoremos al Señor con cánticos espirituales. ¿Qué son cánticos espirituales? Cánticos que estén conforme a la palabra, no con contradicciones bíblicas, no que muevan nuestras emociones, que vayan más allá y hablen con nuestro ser espiritual. Porque hoy en día estamos tan comprometidos con nuestras emociones que obviamos verdaderamente que hay un ser espiritual que necesita realmente despertar en Dios. Pero la carne nos mueve a nosotros y podemos estar levantando las manos, pero en el momento que nos dan la mala noticia, comenzamos a vociferar cosas. Óyeme, ¿cómo puede ser? Estas personas estaban encarcelados, custodiados. Estas personas habían sido azotadas. Sin embargo, están alabando y glorificando al Señor. Porque Dios nos va a procesar de diferente manera, pero lo importante es que en las manos de Dios estamos, dice el verso 26 de este capítulo 16 de Hechos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El sentido común dice que normalmente lo que debió de pasar ahí era un escape total de todos los presos, porque esa era una oportunidad. Ahí habían personas encarceladas de toda índole, ahí habían personas que probablemente fue por redada, probablemente fue por calumnia, probablemente eran personas inocentes, pero ahí habían delincuentes. Ahí habían personas que probablemente iban a ser juzgados para quitarle la vida, para matarle. Sin embargo, Dios toma el control de todo. Sin embargo, dice que todos estaban ahí y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Note este punto muy importante. Las cadenas de todos se soltaron. No solamente la de Silas y Pablo, sino la de todos los que estaban ahí presos, los que estaban quizá en el cepo, los que estaban encadenados con grillos. Todos. Despertando el carcelero, él era responsable y viendo abiertas las puertas de la cárcel, me imagino que se puso la mano en la cabeza y dijo: ¿y ahora qué haré? ¿Y ahora cómo me hago? ¿Y ahora qué será de mi familia? ¿Y ahora que éste sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían de huir? O sea, él había tomado esa decisión para no recibir el castigo. No quiero especular, pero de seguro que era un castigo muy grande que éste tenía dentro de sí, verlo como una alternativa
mejor el quitarse la vida que esperar un juicio por la responsabilidad, pensando que los presos, o sea, todos, habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y aquí hay algo que yo quiero que usted se vaya más allá, porque dice que entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies. Luz, porque él no estaba viendo. Pero entonces Pablo lo vio. Pablo lo vio. O el Señor le reveló, o el Señor le dijo: di esto. Pero lo que sí es cierto ahí es que todo estaba oscuro. Y que éste prende una luz para él poder llegar a donde están los demás. ¿Cómo Pablo lo vio? Bueno, lo importante es que Dios sí lo estaba viendo a ese hombre. Dios lo estaba viendo a ese hombre. Mas Pablo clamando a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, o sea, estaba oscuro, no podía ver. Y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta que debe de hacerse el mundo entero, cada individuo, cada persona: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pero estamos hablando siendo canal de bendición. ¿Se atrevería usted a padecer para que Dios bendiga a otro, para que Dios salve a otro? Eso fue lo que hizo la iglesia de Esmirna, que fue maltratada, que fue perseguida, mártir, para bendecir a otros. La vida de Policarpo, la vida de otros hombres, líderes, la vida de cada uno de los hermanos, de ricos que llegaron a empobrecerse por servir a Dios, porque el imperio, en el momento que en ese entonces se arrepentían, le quitaban todas sus posesiones. ¿Hasta dónde llegaremos nosotros para honrar y glorificar al Señor? Yo recuerdo y he hecho este comentario, testimonio de algo que nos pasó a mi esposa y a mí. Mi esposa es asmática y nosotros fuimos a hacerle un chequeo donde el médico, porque se sentía mal ese día, y al verla un poco una crisis le dio, no normal como a veces que podíamos, pues con jarabe o cosa, o pastilla o sus medicamentos, sino que fuimos, oramos, pero los médicos están para eso, oramos y tenemos ese padecimiento en oración constantemente, y solo la misericordia de Dios ha estado con mi esposa, la gloria sea para el Señor. Yo entiendo que en lo que es el sentido común, Dios me ha dado mucha capacidad y conozco en muchas áreas, hasta en cosas de las cuales nunca he tenido que estudiar, y cultura general. Pero hay cosas que se te escapan, quizás porque nunca te has visto involucrado en eso. Y recuerdo que no había habitación disponible y el médico dice: bueno, vamos a ponerle en UCI. Vamos a ponerle en UCI. Estamos hablando de habitación. UCI, y si usted quiere ríase, porque cada vez que recuerdo esto solo me causa risa. UCI yo solo había escuchado de ametralladoras en la película de Rambo. Y jocosamente digo: ¿y qué es esto? ¿Será que es incómoda? ¿Será que aquí no tiene mucho acceso? O algo pensé así trivial. Yo no me imaginaba que era unidad de cuidados intensivos. Ay, Padre amado. Cuando mi esposa está ahí, que eso está lleno de personas que le están dando días, personas que están ahí, que están a punto de morir o en una gravedad que usted no se imagina. Me tocó a mí indiscutiblemente quedarme. Yo digo que el propósito de Dios es grande. Cuando estoy ahí, escucho los parientes que tienen pacientes en esa área diciendo que tienen miedo, que tienen temor, porque cada noche sacan a una persona muerta. ¡Wow! Y ellos están prácticamente
atemorizados, porque nadie sabe a quién le va a tocar que saquen a su pariente. Yo he dicho que en mi epitafio, en la lápida, hay que poner: nunca dejó de creer. Nunca dejó de creer. Yo, la gloria sea para Dios, tengo fe, queridos hermanos. Fe en el Señor, no en mí mismo, en el Señor. Porque yo sé en quién creo, en un Dios real. Y recuerdo, y esto es muy delicado, queridos hermanos, y insté a varios que estaban ahí a hacer una cadena de oración. Por cierto, había una pastora que tenía una hija que se había prolongado su tiempo y no había forma de que esa muchacha se la dieran de alta ni la sacaran de ahí. Ni la sacaran de ahí, mucho menos que la dieran de alta. Y comenzamos a orar y a orar. Y el Espíritu Santo, cada quien sabe cómo el Espíritu Santo le habla. Yo no soy un fanático. Pone el sentir en mí. Dile a ellos que no van a sacar a nadie muerto de aquí. Que tengan paz. Ay, 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 eso es peligroso. Que tengan paz. Tú le estás diciendo a personas que están atemorizadas ahí, que tengan paz, que ninguno de sus parientes, sin tú saber lo que están sufriendo, porque yo no tuve información de nadie ahí, excepto que cada quien me dijo que tenía un paciente ahí y que ahí todos los pacientes que están ahí están en gravedad. Yo fui el único que le dije, bueno, la mía no está en gravedad, pero está ahí. Incluso ellos me miraban raro, si la trajeron para acá es porque su esposa está peligrosamente enferma. Bueno, y comenzamos a orar. Y yo incluso le dije, Señor, pero ¿cómo yo le voy a decir esto a esta gente? Y el Señor me dijo, dile. Y le di esa palabra y se quedaron mirándome. Y yo recuerdo que volví a decirle, no soy yo, es el Señor que le dice que tengan paz, que ninguno de los que están ahí esta noche saldrán por aquí muertos, sino al contrario, Dios mañana, a la pastora que estaba ahí, a su hija la van a llevar a otra habitación. No me diga eso, pero Dios ha hablado, queridos hermanos, así mismo fue, así mismo. Y lo que me causa el padecimiento que mi esposa, o tormento, aunque es una mujer de fe, tuvo que atravesar escuchando los gritos, la impaciencia, la inseguridad de tantos que estaban ahí por sus padecimientos para bendecir a otros. Y lo que tuvimos que pagar también, lo que tuvimos que pagar para ser de canal de bendición para otros. Yo no sé dónde Dios te va a llevar, ni los recursos que va a tener que invertir para que otros sean salvos. Pero estar en las manos de Dios es lo más bello e importante que le puede pasar a un hijo de Dios. Y cuando digo a un hijo de Dios, a alguien que quiere hacer su voluntad, a alguien que no quiere vivir conforme a su criterio, sino hacer lo que Dios ha demandado, vale la pena hacer la voluntad de Dios. Vale la pena muchas veces creer que hemos perdido. Después nos daremos cuenta que Dios tenía un propósito mayor. Estos hombres fueron azotados. Estos hombres fueron encarcelados. Estos hombres vivieron una condición muy triste. Y este hombre que estaba ahí, llegó la salvación a él y a su casa. ¿Cómo puede ser? ¿Qué Dios es este? Desde la óptica lleno de ignorancia, que nosotros podamos hacer un comentario y decir, ¿qué Dios es este que me va a hacer sufrir para que otro se salve? Pero Él mismo sufrió para darnos salvación a nosotros. Lo que pasa es que muchas veces no entendemos que el propósito de Dios va más allá de nuestros caprichos y criterios que tenemos, y que la voluntad de Dios es perfecta, y que por eso es importante amar la voluntad de Dios. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa del Señor para toda la familia. Sin embargo, en la antigüedad tenía más valor, porque lo que el padre decidía era lo que los hijos iban a hacer, la esposa y todo el mundo. Hoy en día no. Hoy la familia
está llena de miembros independientes. Desde la niñez incluso están adoctrinando esta sociedad de que el niño tiene derecho a hacer lo que le dé la voluntad. Sin embargo, en el tiempo antiguo no era así. Si el padre decía nos vamos por este camino, ahí iban los hijos. Y por eso vemos que esta no es una simple promesa, sino que la evidencia está en el contexto bíblico que dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, o sea, a Silas y a Pablo, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, como testimonio de que había sido salvo él y toda su familia. Pero hay promesa para nosotros. Aún podemos decir nosotros que el solo hecho de haber un miembro de la familia que está en el camino del Señor es esa luz para que esa familia venga a Cristo, porque esta gente no fueron obligados. Esta gente lo hicieron voluntariamente al ver el cambio de ese patriarca, a ver el cambio de este hombre de la cabeza del hogar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para tener ese poder más allá de persuasión, sino de una autoridad dada por Dios con nuestra familia? Pero nos asombramos nosotros cuando vemos la rebeldía de nuestros hijos y no nos damos cuenta que el problema no han sido nuestros hijos. El problema ha sido la falta de formación. Porque nuestros hijos lo queremos tanto que le permitimos hacer y deshacer y mañana nos quedamos boquiabiertos. Pero usted sabía cuando pequeño usted lo vio. Cuando pequeño usted le celebraba todo lo que él decía, todo lo que hacía, cuando le pegaba a un amiguito, y ese va a ser fuerte, y yo quiero esto y el otro. Y cuando llevamos a nuestros hijos, mira, no te dejes dar de nadie, mira, si alguien esto y el otro, tú le entras porque tú eres mi hijo, porque yo soy esto. Y el hijo nada más y como una esponja absorbiendo, y usted cree que está haciendo algo, y mañana, lamentablemente, usted va a vivir lo que sembró. Lo que sembró es lo que va a cosechar.